Sí. ¿Ah? ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Qué dice? 63,5 kilos 63,5 ya. y 75 centímetros sobre la cabeza de golpe. Ya. Es decir, cae en caída libre, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia con el NSPT? Que acá yo no extraigo muestra, solamente con golpe. Esa es la gran diferencia. En cambio, con el equipo de sondaje, con el ensayo de penetración estándar, con el SPT, yo extraigo muestra y puedo ver un perfil de estas características. Por ejemplo, ahí tenemos un sondaje que tiene 25 metros. Desde la cota 00 de la cota 0, ¿cierto? Es decir, se metió un barreno y llegó hasta la roca. ¿Qué extrajo de ahí? Extrajo, hay un suelo vegetal, dice de 0 a 80 centímetros. Así se lee esto. De 0 a 80 a 8,9 metros hay un arcilla limosa y un limo, ¿cierto? Que tiene las características son suelo limoso arcilloso de color café claro, consistencia blanda, humedad alta, plasticidad media. ¿A qué significa o a qué se refiere plasticidad? ¿A qué se refiere plasticidad? Al índice de plasticidad. ¿Pero en qué se expresa eso? El porcentaje. Pero cuando yo hablo un 7%, un 5%, físicamente, ¿a qué me refiero? Más que el valor numérico. ¿A qué me refiero? La arcilla. Esa arcilla, ya, si estamos claros, estamos hablando de arcilla. Pero dice, el índice de plasticidad es una arcilla. Dice de consistencia blanda, humedad alta, plasticidad media. O sea, si hay una plasticidad media, hay una plasticidad baja y una plasticidad alta, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Y cómo se podría medir eso? Tocándolo, ¿cierto? Si yo hablo de plasticidad alta, ¿qué se imaginan? Que el material es como chicle, ¿no? Es moldeable. ¿Ah? Es muy moldeable, ¿cierto? Y cuando es de plasticidad baja, significa que no lo puedo moldear tanto. Es una arena que contiene una pequeña cantidad de arcilla, pero cuando me refiero a plasticidad media o a plasticidad alta, significa que yo estoy en presencia de un suelo que es deformable. Cuando reciba solicitaciones de carga, ¿cierto? Va a ser muy fácil que cambie su volumen, su forma. ¿Listo? Después dice de los 8 metros, 90 hasta los 280, dice que es un suelo fino limoso. ¿Qué es un suelo limoso? Un suelo limoso. Tenemos suelo arcilloso, ¿cierto? La arcilla es un suelo, cuando hablamos de arcilla, es un suelo que con agua yo lo puedo moldear, ¿cierto? Tiene la propiedad, ¿cierto?, de amasar. Se puede amasar sin ningún problema. El limo también tiene arcilla, pero en menor cantidad. Yo sobre el limo yo puedo fundar, pero en la arcilla no. Y fíjense que acá dice color gris. Ahí está el ML de 390, color gris. Y fíjense
la relación plasticidad baja. Entonces, cuando yo hablo de un suelo que tiene una alta plasticidad, ese suelo tiene la propiedad o la característica de tomar agüita. Cuando hablo de un suelo de baja plasticidad, ese suelo retiene menos agua. Entonces, estos tipos de suelo ¿son buenos para la estructura o malos para la estructura? Regulares. ¿Ah? Regulares. Regular, ¿cierto? Ya podríamos decir regular. Hay que mejorarlo. Entonces, chicos, por eso tuvo una persona que fue el señor Attenberg, que se preocupó de esto, de los suelos finos. Lo que hoy en día nosotros lo vemos, pero sí, un suelo no le damos importancia. Pero hubo un caballero que investigó todas estas cosas. Y en base a su estudio sacó el límite líquido, el límite plástico y el índice de plasticidad. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que las estructuras cuando fallan, muchas veces es porque hay mucho contenido de ese material. Cuando usted tiene grava, tiene roca, tiene grava y arena, no hay problema. Pero cuando está en presencia de este material, ya nos empieza a producir problemas. Vamos viendo el cuarto estrato. Dice de 12 metros 80 a 21 metros hay una arena arcillosa, gris azulada, compacidad densa. Miren que cambió el concepto. Arena arcillosa gris azulada, compacidad. Concepto que no lo habíamos visto, ¿cierto? Los materiales granulares, las arenas, reaccionan mucho mejor a la vibración. Es decir, si yo tomo una cantidad de arena y quiero, ¿cierto?, compactarla, ¿se va a compactar esa arena, no? No se compacta. Porque es un suelo granular. No es cohesivo. Por lo tanto, ese tipo de arena se comporta mucho mejor al vibrado. Y ese concepto se llama concepto de compacidad. ¿Qué más tenemos? Grava de canto redondeado. Y todo esto sale de un perfil. Es decir, de un tubito que tiene 5 centímetros de diámetro. No tiene más. Que lo van sacando. ¿Alguien más o menos imagina o han visto alguna vez un sondaje? ¿Nadie ha visto un sondaje? Cabrón, que sí, con lo que salga. Después, ¿qué tenemos? Arena arcillosa y finalmente tenemos una roca sedimentaria de tipo tumultita, color negro. Bueno, esto es lo que, chicos, este es un perfil. ¿Qué se hace una vez que se tiene un perfil? Una vez que nosotros tenemos esto, se hacen todos los ensayos, ¿cierto? Se hace granulometría. Oye, pero ¿cómo le hacer un poquito de granulometría? Se hacen los límites líquidos, los límites plásticos, se le hace un corte directo, si tenemos arcilla, se le hace el ensayo de consolidación, se le hace humedad, ensayo de humedad, densidad de partículas sólidas, una serie de ensayos se le hace a estos sondajes. Teniendo todo esto, ¿qué cree usted que viene? ¿Por qué se estudia el subsuelo? ¿Por qué se estudia? ¿Por qué yo estudio el subsuelo? ¿Por qué lo estudio? Porque, claro, necesito saber, voy a fundar, porque ese suelo yo lo voy a someter a esfuerzo. Es decir, va a haber una estructura que va a cargar ese suelo. Por lo tanto,
debo conocer las propiedades. Aparte de conocer las propiedades, debo conocer más o menos dónde yo voy a fundar y cuánto va a ser el costo. Todo eso va relacionado. No es llegar y decir, no es lo mismo, por ejemplo, ¿cierto?, fundar a los 8 o 10 que fundar acá. ¿Sí o no? Hay una gran diferencia. ¿Por qué hay diferencia? ¿Ah? Por el tipo de suelo, pero aparte de eso, porque la fundación la hay que tener que bajar, ¿no? No es lo mismo fundar a la cota menos 810 que fundar a la cota, a la cota 890. ¿Cierto? Es distinto, cambia. Acá donde fundaría el chico, a ver si yo le dijera, a ver, ¿cuál sería el ideal donde fundar? Viendo toda esa información. En la roca. ¿Cuánto tenemos nosotros? 25 metros, ¿cierto? Para cuando yo llego a la roca. Lo ideal es la roca, ¿cierto? O sea, yo tendría que hacer una excavación de ¿cuántos metros? 25. ¿Ah? Estoy 21, entre 21,7 y 21,50 tengo un manto rocoso. Es decir, tendría que llegar a la cota 21,70, ¿cierto? De acuerdo, ¿no? ¿Se entiende, no? Pero ya en la 3 se puede fundar ¿En la cual? En la 3. Es decir, en la 3, de los 8 metros, tendría que bajarme 8 metros. Pero depende de la estructura, profe. Mucho. La 2 igual. Voy a los 80 centímetros. ¿Dónde fundaría? En la 2. ¿Qué tengo en la 2? Un suelo limoso arcilloso. No. Es decir, Ahí no. en la 1 dice capa vegetal. No. De 0 a 80 capa vegetal. En la 2 me dice que de los 80 centímetros hasta los 8 metros 90 tengo un suelo limoso arcilloso. Por lo tanto, ¿dónde yo fundo? En la cota número 2. ¿Listo? ¿Y qué es lo que hago ahí? Un mejoramiento de suelo. Pero no me voy a bajar. Mucho. ¿Cierto? Porque justamente los estudios nos dicen a nosotros, oiga, funde acá, es lo más ideal, pero tiene que haber una relación con los costos. Claro, yo voy a fundar acá y buscar en la roca, no, a que se encaje, ¿sí o no? Habrá una empresa que pueda tener espalda para llegar a fundar ahí, si el Estado le paga, no le va a pagar ni la mitad. Y ahí estamos, ok.